Arrogancia, fraude y una caída estrepitosa. Mira cómo la riqueza de un hombre no pudo salvarlo de la justicia. El murmullo en la sala del tribunal zumbaba como una colmena de abejas inquietas, la tensión chisporroteando en el aire. La gente abarrotaba las bancas, hombro, con los ojos fijos en la mesa del acusado. Susurros pasaban de una boca a otra, cada rumor más escandaloso que el anterior. Entonces, él entró. Alto, de hombros anchos y vestido con un traje gris carbón de diseñador. El hombre caminaba con una confianza que rozaba la arrogancia. Su cabello peinado hacia atrás brillaba bajo las luces fluorescentes y sonrió con desdén a la multitud, como si la sala se hubiera reunido para admirarlo y no para juzgarlo. Ethan Grayson. El nombre que había dominado los titulares durante semanas. Lucía más como un invitado de honor que como un acusado señalado de robar millones a familias en apuros. Pero no fue su entrada lo que giró cabezas, sino lo que ocurrió cuando la jueza Camila Rodríguez entró en la sala. Vestida con su toga negra, la jueza Rodríguez avanzó con una autoridad silenciosa hacia el estrado. De ascendencia latina, conocida por su carácter implacable y su disciplina férrea, se había convertido en una figura respetada en los tribunales de California. No necesitaba alzar la voz ni mirar a la multitud para imponerse, su sola presencia bastaba. Su reputación la precedía, una jueza estricta que valoraba la justicia por encima de todo. Todos de pie para recibir a la honorable jueza Camila Rodríguez, anunció el alguacil. Y todos se levantaron. Todos, excepto Ethan Grayson. La sala quedó en silencio. Todas las miradas se dirigieron al acusado, que permanecía sentado hojeando con indiferencia un bloc legal, como si aquel proceso fuera una molestia trivial. Su abogado se inclinó hacia él, susurrando con urgencia, pero Ethan lo despidió con un despectivo movimiento de la mano. La jueza Rodríguez se detuvo frente al estrado. Su mirada era penetrante. Su rostro no mostraba nada, pero el silencio se volvió cada vez más pesado. Un murmullo recorrió la sala, la incredulidad era palpable. ¿Quién se creía que era? Ethan no se inmutó. Su expresión era engreída, casi desafiando a la jueza a reaccionar. Pueden sentarse, dijo la jueza Rodríguez con voz tranquila pero firme. No señaló la falta de respeto. Aún no. Pero la atmósfera había cambiado. La tensión ya no solo se sentía, ahora era asfixiante. Y eso era solo el comienzo. Ethan Grayson estaba a punto de aprender, de la manera más dura, que incluso los más ricos y privilegiados no están por encima de la ley. Ethan Grayson no era un hombre rico cualquiera. Era del tipo de millonarios que llenan titulares, yates de lujo, mansiones multimillonarias en ambas costas, yachts privados y fiestas que rivalizaban con las de las celebridades. Su imperio empresarial, Grayson Investments, alguna vez se había presentado como un faro del éxito financiero. Pero detrás del brillo y el glamour había una verdad oscura. El ascenso de Grayson se había construido sobre el engaño. Prometiendo a pequeños empresarios y familias de clase media asegurar su futuro, convenció a cientos de invertir sus ahorros de toda la vida en esquemas fraudulentos, cuentas de retiro, fondos universitarios e incluso herencias completas desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. Las consecuencias fueron devastadoras, familias que perdieron sus casas, padres que no podían alimentar a sus hijos, parejas de ancianos enfrentando la aterradora posibilidad de pasar sus últimos años en la pobreza. Los efectos de su codicia se propagaron por todas partes. Para Ethan, sin embargo, solo era negocio. Cuando finalmente los investigadores lo alcanzaron, la evidencia era abrumadora, registros bancarios, documentos falsificados y testimonios de exempleados pintaban un cuadro condenatorio. Y aún así, incluso con las paredes cerrándose sobre él, Ethan permanecía confiado. Tengo a los mejores abogados que el dinero puede comprar, dijo a los reporteros frente a su mansión en Malibú. Esto pasará. Siempre pasa. Y por un tiempo, pareció tener razón. Su equipo legal presentó moción tras moción, retrasando el juicio durante meses. Lo pintaron como un empresario incomprendido, un chivo expiatorio de los fracasos de otros. Pero ninguna maniobra legal podía borrar la montaña de pruebas ni el dolor de sus víctimas. Cuando el juicio finalmente comenzó en San Francisco, la sala del tribunal se llenaba a diario de personas buscando justicia, o al menos un poco de ella. Entre ellas estaba Angela Martínez, madre viuda de 3 hijos que había perdido su casa tras invertir con Grayson. Su hija menor había tenido que dejar la universidad. Sentado junto a ella estaba Peter Vaughn, un bombero jubilado que había pasado décadas ahorrando para su retiro,
solo para terminar viviendo en el cuarto de repuesto de su hermano. Sus historias, y las de incontables víctimas, fueron relatadas con desgarradores detalles durante el juicio. La voz de Angela se quebró al describir el día en que se dio cuenta de que no podría pagar la hipoteca. Le supliqué que no se llevaran la casa, dijo, con lágrimas corriendo por su rostro. Pero no les importó. Mis hijos tuvieron que dormir en nuestro auto durante 2 semanas. ¿Sabe lo que es eso? El testimonio de Peter fue igual de estremecedor. Pasé 35 años corriendo hacia edificios en llamas, dijo, con la voz cargada de rabia. Y este hombre quemó mi futuro hasta los cimientos sin pensarlo 2 veces. Pero Eisen permanecía imperturbable. Reclinándose en su silla, revisaba su teléfono o susurraba bromas a su abogado. Para él, no eran más que historias, ruido irrelevante que no cambiaría el resultado que creía tener asegurado. La prensa lo devoraba, titulares gritaban sobre su arrogancia, su falta de remordimiento y la descarada falta de respeto mostrada en la corte. La opinión pública se volvía en su contra. Pero a Eisen no le importaba. Para él, la opinión pública no firmaba cheques. Su abogado intentó cambiar la narrativa. El señor Grayson lamenta profundamente cualquier dificultad causada, dijo en una conferencia de prensa, pero confía en que la verdad prevalecerá. La verdad, sin embargo, era que Eisen no tenía intención de admitir culpabilidad. Apostaba a que el sistema se inclinaría a su favor, como siempre lo había hecho. Pero esta vez había un factor que Eisen no había previsto: la jueza Camila Rodríguez no era como las personas con las que estaba acostumbrado a tratar. El juicio fue un espectáculo. Camionetas de noticias abarrotaban las calles frente al tribunal, reporteros luchaban por capturar cada detalle. Dentro, la tensión solo aumentaba con el paso de los días. Testigo tras testigo subía al estrado, cada uno clavando otro clavo en el ataúd metafórico de Ethan Grayson. Pero no solo los testimonios arrancaban jadeos de la audiencia. También lo hacía el comportamiento de Eisen. El tercer día, la fiscalía presentó pruebas contundentes, una serie de correos electrónicos donde Eisen instruía explícitamente a su equipo a falsificar registros y engañar a los inversionistas. La sala quedó en silencio mientras el fiscal leía sus palabras en voz alta. Hagan que los números se vean bien. Necesitamos que estos incautos firmen en la línea punteada. Las palabras colgaron en el aire como veneno. Angela Martínez, sentada en primera fila, sacudió la cabeza con incredulidad. Peter Vaughan apretó los puños. Y Eisen sonrió. La fiscal se volvió hacia él, con voz cortante. Señor Grayson, ¿reconoce este correo electrónico? Su abogado se apresuró a intervenir. Objeción, su señoría. Esa pregunta ya fue planteada y respondida en audiencias previas. La jueza Rodríguez levantó la mano, su expresión tranquila pero firme. Objeción denegada. El acusado responderá a la pregunta. Eisen se inclinó hacia el micrófono, su tono cargado de condescendencia. Sí, lo reconozco. Pero no finjamos que significa lo que usted insinúa. Solo es jerga de negocios. Usted no lo entendería. La multitud estalló en susurros. El mazo de la jueza cayó como un trueno. Orden en la sala. Ordenó la jueza Rodríguez, su voz cortando el ruido. Luego volvió la mirada hacia Eisen. Señor Grayson, le aconsejo que cuide su tono. Esto no es una reunión de junta directiva. Pero Eisen no se inmutó. Si acaso, parecía divertido, como si todo aquello fuera un elaborado juego. A medida que el juicio continuaba, su arrogancia crecía. Interrumpía testigos con risitas sarcásticas, ponía los ojos en blanco durante los contrainterrogatorios y susurraba en voz alta a su abogado en momentos clave. El público observaba incrédulo cómo trataba la sala como si fuera su escenario personal. Entonces llegó el día del testimonio de Angela Martínez. Subió al estrado con un papel doblado en las manos temblorosas. Su voz era frágil, pero sus palabras cargaban todo el peso de su dolor. Confié en él. Dijo, mirando directamente a Eisen. Confié en él con todo lo que tenía. Y destruyó el futuro de mi familia. Eisen ni siquiera la miró. Se recostó en su silla, hojeando distraídamente su teléfono. Su señoría, interrumpió la fiscal, señalando a Eisen, el acusado claramente no está prestando atención al testigo. Todas las miradas se dirigieron a la jueza Camila Rodríguez. Su rostro era impasible, pero sus ojos ardían con una furia contenida. Señor Grayson.
dijo ella con la voz medida. Guarde su teléfono. Ahora. Isen alzó la vista, imperturbable. Solo estaba revisando algo importante, dijo, levantando el dispositivo como si quisiera probar su punto. El tono de la jueza se endureció. Dije, ahora. Por un momento pareció que iba a discutir, pero luego, de mala gana, dejó el teléfono. La tensión en la sala era palpable, pero el daño ya estaba hecho. El testimonio de Angela continuó, aunque su voz llevaba un temblor de incredulidad, como si no pudiera comprender la falta de decencia humana más básica. Al final de su declaración no quedó un solo ojo seco en la sala, excepto los de Isen. La fiscalía descansó su caso una semana después, dejando a la defensa hacer su jugada. El abogado de Isen intentó de todo, desacreditar testigos, retorcer la narrativa, incluso pintar a Isen como víctima de fiscales excesivamente entusiastas. Pero las grietas eran demasiado grandes para cubrirlas. A lo largo de todo, la jueza Camila Rodríguez mantuvo la compostura. Hablaba poco, pero su presencia se cernía sobre la sala como una fuerza constante e inquebrantable. Sin embargo, para todos los presentes era claro que su paciencia con las payasadas de Isen se estaba agotando. El juicio llegó a su día final. El aire en la sala era eléctrico, la anticipación casi insoportable. Los reporteros llenaban las últimas filas, plumas listas y cámaras preparadas. La galería estaba repleta de víctimas, con rostros que mezclaban rabia y esperanza. Todas las miradas estaban puestas en la jueza Rodríguez mientras se preparaba para dictar sentencia. Ethan Grayson estaba sentado en la mesa de la defensa, con la postura tan relajada como siempre. Incluso tuvo la audacia de dedicar una pequeña sonrisa a las cámaras mientras captaban cada uno de sus movimientos. No parecía un hombre a punto de enfrentar un juicio final, parecía convencido de que ya había ganado. Cuando la jueza Rodríguez por fin habló, la sala enmudeció. Señor Grayson, comenzó, con voz firme y deliberada, ha sido declarado culpable de todos los cargos de fraude, conspiración y obstrucción a la justicia. La evidencia en su contra es abrumadora, y los testimonios de sus víctimas dibujan un cuadro claro de sus acciones. Manipuló, explotó y destruyó la vida de innumerables personas, todo por ganancia personal. Isen se recostó en su silla, con expresión inescrutable. La jueza continuó. Durante este juicio, usted ha mostrado una flagrante falta de remordimiento. Su comportamiento en esta sala ha sido, como mínimo, vergonzoso. Ha insultado a sus víctimas, ha ignorado la autoridad de este tribunal y ha tratado este proceso como si estuviera por debajo de usted. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Angela Martínez, en la primera fila, apretó las manos con fuerza hasta poner los nudillos blancos. El tono de la jueza cambió, volviéndose más frío. La justicia, señor Grayson, no trata de riqueza, poder o privilegio. Se trata de responsabilidad. Y hoy enfrentará las consecuencias de sus actos. La sala estaba tan callada que se oía el leve crujir de los papeles. La mueca de Isen titubeó por primera vez mientras se enderezaba en la silla. Por lo tanto, declaró la jueza, lo sentencio a 25 años en una prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. Se oyeron exclamaciones en la sala. El rostro de Isen se congeló, la sangre pareció escapar de sus mejillas. 25 años. Él esperaba un tirón de orejas, quizá unos meses en una instalación cómoda. Pero esto era inaudito para alguien de su estatus. La jueza Rodríguez no había terminado. Además, ordenó la liquidación inmediata de sus activos para resarcir a las víctimas de sus crímenes. Cada dólar que robó será devuelto a las familias que devastó. La sala estalló en murmullos atónitos. Angela Martínez se llevó las manos a la boca, con lágrimas corriendo por su rostro. Peter Vaughan se recostó en su asiento, con los ojos muy abiertos, incrédulo. Isen se puso de pie de golpe, el rostro enrojecido de ira. «No puede hacer esto», gritó, su voz resonando en la sala. «Soy Ethan Grayson. No puede tratarme como a un criminal cualquiera». El mazo de la jueza golpeó con fuerza. Su expresión permaneció implacable. «Señor Grayson, siéntese». Pero Isen no había terminado. «Esto es una broma. Apelaré. Haré que su carrera termine, jueza». Los alguaciles se acercaron, listos para intervenir. La jueza Rodríguez se mantuvo serena, su voz cortó su arrebato como un cuchillo. «Esta es mi sala, señor Grayson, y usted mostrará respeto. Alguaciles, escolten al acusado afuera».
Mientras lo sacaban, Ethan siguió protestando, su voz haciéndose cada vez más tenue con cada paso. La sala estalló en aplausos, algo poco común, pero que en ese momento se sentía absolutamente apropiado. La jueza Rodríguez se volvió hacia el público, su expresión se suavizó apenas un poco. Se ha hecho justicia, dijo. Que esto recuerde a todos que nadie, por poderoso que sea, está por encima de la ley. Pero cuando la sala se vació y las cámaras comenzaron a destellar afuera, una pregunta permaneció en la mente de todos: ¿sería suficiente esta sentencia para cambiar de verdad a un hombre como Ethan Grayson? La sala ya estaba casi vacía, salvo por algunos reporteros y víctimas que aún recogían sus cosas. El zumbido de la emoción seguía flotando en el aire, pero para quienes fueron directamente afectados por los crímenes de Ethan Grayson, las emociones eran más complejas. En las escalinatas del juzgado, Ángela Martínez se quedó de pie, apretando con fuerza su bolso. Un reportero se acercó con un micrófono. ¿Cómo se siente después del veredicto de hoy? Ángela vaciló y luego dijo: Me siento aliviada, pero la verdad es que ninguna sentencia borrará el daño que causó. Mis hijos y yo seguimos reconstruyendo. Pero al menos ahora tenemos esperanza. Cerca, Peter Von hablaba con un amigo. No se trata solo de los años que le dieron, dijo, negando con la cabeza. Se trata del mensaje. Gente como él cree que es intocable. Hoy se probó que no lo son. En su despacho, la jueza Camila Rodríguez se sentó en silencio, mirando por la ventana el alboroto de abajo. No sentía triunfo ni victoria, solo una determinación serena. Su papel no era la satisfacción personal, sino garantizar la equidad, recordar a todos que la balanza de la justicia podía equilibrarse incluso contra el peso de la riqueza y el privilegio. El nombre de Ethan Grayson seguiría ocupando titulares por un tiempo, pero para las personas a las que había hecho daño, el capítulo por fin se estaba cerrando. La restitución financiera ayudaría a muchos a empezar de nuevo, aunque las cicatrices tardarían más en sanar. Con el paso de las semanas, la historia encendió conversaciones en todo el país. Se convirtió en un grito de guerra por la rendición de cuentas, por exigir a quienes tienen poder los mismos estándares que al resto. La gente compartió sus propias historias de injusticia, encontrando fuerza en el veredicto. Pero quizá el momento más poderoso llegó de la hija menor de Ángela, Sofía, quien escribió una carta a la jueza Rodríguez que luego fue publicada en un periódico local. Gracias por defender a mi familia. Gracias por mostrarnos que personas como Ethan Grayson no pueden salirse con la suya lastimando a gente como nosotros. Usted no solo nos dio justicia, nos dio una segunda oportunidad. La historia del juicio de Ethan Grayson fue más que un drama judicial. Fue un recordatorio de la resiliencia de la gente común, de la importancia de la integridad y de la convicción de que la justicia puede y debe prevalecer, sin importar las probabilidades. Así que, mientras te quedas con esta historia, pregúntate, ¿qué significa para ti la rendición de cuentas? Y en tu propia vida, ¿cómo puedes asegurarte de que la equidad y la justicia no sean solo ideales, sino acciones? Porque, al final, la justicia no es solo responsabilidad de los tribunales, es algo por lo que todos tenemos que luchar cada día.